Hermano y hermana, en esta hora te voy a presentar algo quizás diferente a lo que he hecho en otras ocasiones y te voy a hablar bien levemente de una religión. Al final vamos a explicar cuál es el propósito de enseñarte esta parte nada más somera sobre esta religión. Eh, Vamos a hablar de los 5 pilares del Islam, lo que llamamos los musulmanes, practicantes del Islam, perdón. Tienen unos 5 pilares. El primer pilar es la shahada. Lajla y lajla, uimo jamás rasim ajla. Eso lo que significa es que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Es una repetición de una especie de credo que ellos tienen. Y cuando lo mencionan, lo que están es reafirmando que Alá es único, que es eterno, que en otras palabras no hay nadie igual a Él. Y se centran en eso, toda su religión se centra en eso, en que Allah es único. Allah es la traducción al árabe de la palabra Dios. Y ellos lo repiten, es una especie de credo. El único propósito es impregnarse, si esa palabra está correcta, me disculpan, impregnarse esto en su mente y en su corazón, reconociendo pues el, que Dios es único. Cuando Mahoma, que luego fue nombrado profeta o se autodenominó profeta, creó esta religión, él se enfrentó unas, a una situación de que había muchos dioses, muchas personas se veneraban y se adoraban muchos dioses y él en su juventud se preguntaba y se pugilateaba por qué hay tantos dioses si solamente hay uno solo, y por ahí empezó toda la historia que en otro momento la podemos entrar con más detalles. Pues la shahada es uno de los 5 pilares del Islam. Luego tienen la asala. La asala es una especie de oración constante, una oración constante. Eh, los viernes se reúnen en la mezquita y se hace una oración colectiva. Yo recuerdo, y le menciono esto porque en algún momento viviendo fuera de Puerto Rico, pues compartí mucho con quien fue en algún momento mi concuñado, quien es árabe, todavía está vivo, es árabe, practicante del Islam, y a quien acompañé un par de veces a la mezquita y compartí con él y con ellos. De él aprendí cosas del idioma, la cultura y de la región de ella, además de que uno estudia cositas. De todas maneras, el, espero acordarme en la pronunciación correcta, el muezzin es el que hace el llamado a la oración. Y aparte de sus momentos de oración colectiva en la mezquita, lo que para nosotros sería el templo o la iglesia, ellos de carácter individual, ya que es algo que quiero que entendamos y aprendamos, que ellos oran al menos, y esto es el que practica el Islam, el musulmán, de manera bien, es un must, es un deber, es obligatorio, esa es la palabra que estaba buscando. 5 veces al día ellos tienen que hacer oración. En la mañana, esto es al levantarse, al mediodía, a las 3, sí, a las 3 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, cuando ya cae el sol y antes de acostarse. Y yo recuerdo haber compartido con este concuñado que les mencioné. Muchas veces yo le ayudaba en un pequeño supermercadito que tenía de esquina de esta ciudad. Y él religiosamente cerraba su tienda, ponía una especie de alfombrita en el suelo y se inclinaba y hacía todos los rituales de oración en dirección hacia la Meca. Y esto es algo que ellos, no importa lo que esté pasando, lo van a hacer. Las únicas personas excluidas son las personas que estén muy mayores para esto o que estén enfermos. Ellos comienzan la oración diciendo una frase que quizás ustedes han escuchado mucho, que Allahu Akbar. Allahu Akbar, que significa Allah es grande. Y es dándole el señorío, el poderío a Dios.
Esa oración, una vez que ellos empiezan, nada lo puede interrumpir y o sea, una vez se comienza, tienen que terminarla con todas las frases que ellos dicen, movimientos y cosas físicas. De esto me gustaría que aprendiéramos todos, nosotros los cristianos. Algunos inclusive se jactan de orar mucho, de hacer cosas. Y estas personas dedican su día a la oración, interrumpen todo lo que están haciendo para orar. Ese tipo de actitud, ese tipo de dedicación es la que nosotros los cristianos, que a veces nos creemos los más devotos, deberíamos emular. Y es la oración constante, la oración constante. Luego tenemos entonces, otro pilar sería el ayuno en el mes de Ramadán. Es una especie de mes lunar que puede variar con cada época en el año y los dirigentes o directores de localmente la religión, pues ellos a través del mundo de alguna manera se pasa la información de que el mes de Ramadán va a ser de tal fecha a tal fecha. Durante ese ayuno pues está lo típico, que es la abstención de comida o bebidas, el que fuma no debe fumar, inclusive no deben perfumarse las personas. Y pues los casados sobre todo no deben tener relaciones íntimas. Es un ayuno completo, total y absoluto. El cuarto pilar es el zakat. El zakat es una limosna que se da. Aquí entran en detalles que, fíjense la comparación que se da. Claro, recordemos los orígenes de esto. Siglos atrás se daba, eh, qué sé yo, si tú tenías 10 cabezas de ganado, pues por lo menos una cabeza de ganado se vendía y se daba a los pobres. O se daba literalmente en comida a los pobres. Hoy en día se hace el equivalente a un 10%. También mezclan, no sé por qué, nunca supe por qué, el 2.5% de dinero, pero se hace una ofrenda a los pobres. Por último, de esos 5 pilares, pues está el Hajj. Espero haberlo pronunciado bien. Yo recuerdo que es bien sencillo el Hajj y mencionó sobre el árabe, perdón, bueno, el idioma árabe. Es fácil de aprender, se usa mucho lo de él y ella, se distinguen los géneros, esa es la palabra que estaba buscando. Eh, pero es un idioma fácil de aprender en la parte de hablar, lo que es difícil es escribirlo, pero esa es otra historia. Se lo menciono como un paréntesis de lo que estamos hablando. Bueno, de todas maneras, el quinto y último de esos pilares es el Hajj, que es la peregrinación, donde se promueve que por lo menos una vez en la vida el, la persona, el practicante de la religión viaje a la Meca, que es donde empezó todo. Y esto es una cosa increíblemente eh, poderosa para ellos. Allí en la Meca, donde supuestamente comenzó todo y donde supuestamente Abraham e Ismael construyeron el santuario. Allí ubica la Kaaba y la Piedra Negra. Quizás en otro momento podemos hablar un poquito más de esto. Recordemos a grandes rasgos que en el Corán, que es el equivalente a la Biblia para nosotros, el Corán y los suras, que son como decir los versículos de nosotros y capítulos, etcétera, se cambia en la historia de Abraham y de Isaac, como nosotros la conocemos bíblicamente en Génesis. En el Corán se ha cambiado todo y se dice que recordemos que Ismael fue el producto de la unión de Abraham con una de sus siervas o de las siervas de Sara, que Sara, Sarait, le cedió y era parte de las costumbres del momento, le cedió a Abraham porque necesitaban descendencia y ella no, ni Abraham no supieron esperar por la promesa que se le había dado. En otro momento hablaremos de ese evento, pero lo importante es que el primer hijo que le nace a Abraham, que no era el hijo de la promesa, fue Ismael. Entonces ellos dicen que antes de Isaac nacer, Abraham lleva a Ismael y que ese evento del sacrificio que no se dio fue de Abraham e Ismael. Abraham e Ismael. En otro momento, de nuevo, podemos entrar en detalle de esto, pero entonces
Por eso es que le llaman los ismaelitas. A los descendientes de Ismael son los que hoy en día conocemos como los árabes. Recordemos que los árabes no es una religión, es una raza. Es una raza. Los musulmanes son los árabes que practican el Islam. Luego podemos entrar en más detalles sobre eso. Eh, pero ¿por qué entro en este tipo de detalles? Como hemos discutido, este tipo de pilares, las shahada, la asala, el ayuno en el mes de Ramadán, el zakat, el hajj, son pilares fuertes de una religión que nosotros los cristianos señalamos como errónea. Sabemos que bíblicamente así es y que contienen muchas cosas que en otro momento podemos discutir que no son para nuestras creencias aceptables delante de Dios. Pero hay muchas cosas que nosotros, que nos montamos en tribuna muchas veces, como los más sabios, los más dedicados, no hacemos. Tienen muchas cosas que no hacemos. Nosotros rara vez ayunamos. Nosotros no tenemos muchas veces, muchos de nosotros no tenemos esa disciplina de la oración, de cuántas veces oramos al día, cuántas veces oramos a la semana, cuántas veces dedicamos nuestro pensamiento a Dios durante nuestros días. Y los viernes en las mezquitas, por lo menos tradicionalmente, se leen, sería como el equivalente a la predicación nuestra, se leen unos versos, unos suras del Corán y el imán, que es el equivalente a un pastor o director, te hace lo que sería para nosotros una predicación, pero se insta a que por ejemplo, el practicante musulmán lea el Corán y se aprenda versículos del Corán. Ellos tienen el equivalente también a los estudios bíblicos. La pregunta para nosotros es ¿cuántas veces vamos a clases bíblicas? ¿Cuántas veces nos dedicamos nosotros en privado a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios directamente? Hay muchas religiones que consideramos no reales para llevarnos al verdadero Dios, pero de las cuales deberíamos aprender muchas cosas en cuanto a la dedicación. Dedicación, eso es que me quiero centralizar en en esto que estoy compartiendo con todos nosotros en estos chats. Así que hermano y hermana, espero que esta gotita del saber nos ayude a reflexionar de nuestro propio estatus como creyentes. Luego en el futuro seguiremos compartiendo otras cositas, quizás de esta misma religión, otras de religiones, porque no es que debemos necesariamente aprender detallitos para emular de otras religiones, pero lo que deberíamos emular es que personas, hombres y mujeres que estén incorrectos en sus creencias, porque no lo lleva el mismo Dios que nosotros, son devotos. ¿Por qué nosotros no podemos ser igual teniendo la verdad? A la misma vez, exhorto a que respetemos posturas diferentes a las nuestras. Simplemente respetar. No tenemos que estar de acuerdo, pero sí respetar otras posturas y emular dedicación. En este caso a nuestro Dios, a Jesús, que gracias le damos por su Espíritu Santo que nos ayuda a entender todas estas cosas. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, y espero que este ratito que hemos pasado juntos aprendiendo nos sirva para seguir adelante. Amén.